Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Saavedra. Yo vengo a exponer con respecto a de elementos de máquinas 2 de la unidad 5, que es nomenclatura de los engranajes cónicos, resistencia de los dientes de los engranajes cónicos rectos, proporciones del diente en engranajes cónicos, factor de forma. Nomenclatura de los engranajes cónicos. Engranaje es una rueda o cilindro dentada empleada para transmitir un movimiento giratorio o alternativo desde una parte de una máquina a otra. Un conjunto de dos o más engranajes que transmite el movimiento de un eje a otro se denomina tren de engranaje. Los engranajes se utilizan sobre todo para transmitir movimiento giratorio, pero usando engranajes apropiados y piezas dentadas planas pueden transformar movimientos alternativos en giratorios y viceversa. Los engranajes, como dice el texto, nos ayudan a hacer un mecanismo que funcione mediante dichos engranajes. Esos engranajes tienen unos dientes, son dentados, que muchos se les llama dentados, y pueden ir unidos o pueden ir separados y pueden usar una cadena que los ayude a hacer su mecanismo. En nomenclatura de los engranajes cónicos. Los engranajes cónicos, así llamados por su forma, tienen dientes rectos y se emplean para transmitir movimientos giratorios entre ejes no paralelos. Se utilizan para transmitir movimientos entre ejes perpendiculares, aunque también se fabrican formando ángulos diferentes a 90 grados. Se trata de ruedas dentadas de forma de troncos de cono con dientes tallados de una de sus superficies laterales. Como podemos observar, aquí tenemos una figura de un engranaje, como lo habla el enunciado, y da sus partes, que tiene, como se ve identificado, el eje de engranaje que está aquí. Esto que se ve aquí serían los ejes de engranaje. Aquí abajo estarían las partes circulares, y así sucesivamente están formadas sus partes. Nomenclatura de los engranajes cónicos. Nomenclatura de los engranajes cónicos. Paso circular es la distancia medida sobre la circunferencia de paso entre determinado punto de un diente y el correspondiente de uno inmediato, es decir, la suma de grueso del diente y el ancho del espacio entre dos consecutivos. Esto quiere decir, nos quiere dar a entender a que el paso circular de los engranajes tiene que ver entre la medida o el diámetro que tienen los dichos engranajes para que hagan su funcionamiento. Circunferencia de paso es un círculo teórico en el que generalmente se basan todos los cálculos. Su diámetro es el diámetro de paso. Diámetro exterior es la circunferencia en la cual está inscrito el engranaje. Diámetro de tornero. El diámetro exterior es donde están formados los dientes del engranaje. Nomenclatura de los engranajes cónicos. Nomenclatura: ángulo de Adebun, ángulo entre los elementos del cono de la cara y el cono de paso. Ángulo entre árboles, ángulo entre los ejes del engranaje cónico que andan. Resistencia de los dientes de los engranajes cónicos rectos. La capacidad del engranaje se mide en términos de la resistencia transversal del diente y la durabilidad de la superficie
contra el desgaste por picadura. Las expresiones para calcular los esfuerzos transversales y superficiales se inician con la fórmula de Lewis-Burke. En la actualidad existen hasta la más reciente fórmula de la AGMA, American Crafts Manufactura. La resistencia de los dientes de los engranajes cónicos rectos. Deflexión del diente. En vista de que los dientes son cónicos, hay más deflexión en la sección más pequeña del diente y eso causa que la línea de contacto no será uniforme. Esta dificultad es proporcional subsanada al hacer que el ancho de cara sea pequeño. Ecuación fundamental de esfuerzo de contacto y de esfuerzo de flexión. Ecuación de resistencia, esfuerzo permisible al esfuerzo de contacto y de resistencia al esfuerzo asociado a la flexión. Y esfuerzo resistencial AGMA para los engranajes cónicos rectos. Ecuación de resistencia, esfuerzo permisible al esfuerzo de contacto y de resistencia al esfuerzo asociado a la flexión. Proporciones del diente de engranajes cónicos. La proporción del diente de engranajes cónicos con dientes rectos. Ángulo de amplitud, ángulo entre los elementos del cono de la cara y el cono de paso. Ángulo entre árboles, ángulo entre los ejes del ángulo cónico que dentado. Factor de forma. Factor de forma. Los límites de fatiga se obtienen con los métodos de cálculo vistos en fatiga. En el caso de los engranajes se utiliza para el cálculo de límite a fatiga. Se denomina con la letra C. Resistencia de la fatiga. C. Límite de fatiga del material. Ka. Factor de superficie. Kb. Factor del tamaño. Kc. Factor de confiabilidad. Kd. Factor de temperatura. Ke. Factor de modificación por concentración del esfuerzo. Y Kg. Factor de esfuerzo diverso. De entre los dientes posibles vistas en fatiga se usa la curva de acabado a máquina, aun cuando el flanco pueda estar esmerilado o cepillado porque el fondo no lo suele estar. Factor de forma. Los límites de fatiga se obtienen con los métodos de cálculos vistos en fatiga. En el caso de los engranajes se utiliza para el cálculo del límite de fatiga C. Factor de fórmula 1. Coeficiente elástico. Existen variaciones con respecto a la ecuación general, por lo que se toman los valores de la tabla siguiente. Como ven aquí, piñón, el acero es de 2,1 por 10 a la 5 megapascal. El hierro fundido es de 1,31 a la 10 a la 5 megapascal. El bronce de aluminio es de 1,21, 10 a la 5 de megapascal. El bronce es de 1,1 a la 10,5 megapascal. En la rueda el acero es de 232, el hierro fundido es de 203, el bronce de aluminio es de 190 y el bronce fundido es de 197. Hierro fundido llega a 203, a 187, 183 y 178. Bronce de aluminio 199, 183, 178 y 174. El bronce de estaño es 195, 173, 174 y 170 correspectivamente. Muchas gracias.